Hoy tengo la dicha, el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios y voy a rogarles que abramos nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 12. Y que cuando lo tengan se pongan en pie para saber cuándo lo tenemos todo y podemos empezar a leer. Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer los versículos del 18 al 29, los leemos de manera antifonal. Hebreos 12, 18 al 29. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los caballeros rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Tan terrible era lo que se veía que los 6.000 gestos les faltaron y temblaron. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el Dios de todo el mundo, que bajo conocimiento de a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no os desechéis a nada, porque si no escaparon aquellos que desecharon a que los amonestaban a tierra, mucho menos nosotros que desecháramos a que amonestamos desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la relación de las cosas movibles como cosas hechas para ser hechas las Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oremos. Padre, damos gracias en este momento porque usted definitivamente es bueno con nosotros, más allá de lo que nosotros podemos entender. Agradecemos porque nos ha puesto en una iglesia local y porque tenemos libertad de congregarnos. También usted ha provisto los medios para que asistamos a la congregación y agradecemos por eso. Le rogamos, Padre, que el Espíritu Santo de Jesucristo, que está en cada uno de nuestros corazones, nos capacite para entender su palabra, para entender el mensaje que usted quiere comunicar y para ponerlo por obra. Y damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Ahora, el título de este mensaje es Advertencia contra el rechazo de las demandas de Cristo. Pero antes de ver esta advertencia, vamos a hacer un resumen de algunas cosas que es importante que recordemos de la carta a los hebreos o a los judíos. Primero tenemos que entender algo, y es algo que ninguno de nosotros creo que lo puede entender completamente, y es que los hebreos tenían una ventaja. Si nosotros como nación de Costa Rica nos ponemos a hablar de nuestra historia, ¿de qué hablamos? Bueno, de los expresidentes, de lo que hicieron, tal vez de Juan Santamaría, de algunos que llamamos héroes de la patria. Pero es que estos judíos, si hablaban de su historia, no hablaban de cualquier político o de cualquier persona, hablaban de Moisés, hablaban de Abraham,
hablaban de David. Nosotros hoy nos ponemos a pensar en los presidentes que han pasado y lo que más se escucha son chistes, o sea, de la gente que se burla de sus presidentes, de sus líderes. De líderes religiosos también se escuchan chistes y cosas semejantes, pero estos tenían a Moisés que se dice que habló cara a cara con Dios. Ellos tenían a Abraham, que se le llama amigo de Dios. Entre sus reyes tenían a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Estaba Salomón, que no ha habido hombre más sabio que él sobre la tierra. Entonces vemos que la nación de Israel en sí tenía ventaja sobre los gentiles. Vamos a conservar el texto ahí en Hebreos 12 y vamos a ir un momento a Romanos 3 y vamos a ver cómo Pablo menciona algo de esto. ¿Lo tienen? Romanos 3:1 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, pensemos en esto: ¿a quién escogió Dios para que su palabra pudiese llegar hasta nosotros? A Israel. Escogió a judíos para que pusieran por escrito los pensamientos que Dios quiso comunicar a la humanidad. Entonces ellos eran conocedores de esa palabra, ellos conocían lo que Dios había hablado. Romanos 9, versículos 4 y 5. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora dijimos, la historia de Israel estaba llena, digámoslo así, de gloria. Tenían reyes, dijimos, como David, un hombre conforme al corazón de Dios, como Salomón, un hombre sabio. Pero no solo esto, sino que dice que de ellos eran las promesas y que según la carne, de ellos vino Cristo. Cristo mismo en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22, dice: la salvación viene de los judíos. Entonces vemos que ellos tenían en cierta manera una ventaja. Toda su historia, o digámoslo así, la historia de ellos es la Biblia. Cuando nosotros hablamos de nuestra historia, hablamos de otros eventos. Cuando hablamos de nuestra constitución, por ejemplo, ahora que Douglas lo mencionaba en la escuela dominical, nosotros hablamos de nuestra constitución y decimos: allá en 1949, este y este señor se sentaron y crearon la constitución. Pero la constitución de ellos era la ley, es la promulgación de la ley, lo menciona Romanos. Ahora, aunque ellos tenían esta ventaja, y aunque los creyentes hebreos a los que se les escribe eran una iglesia ya de varios años, cerca de 30 años, eran inmaduros. Vamos a ir a Hebreos 5, versículo 12. Hebreos 5:12. Y el escritor, probablemente Pablo, les dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, esta iglesia que debía ser madura, con creyentes ya de años, le dice que tenían necesidad de leche, no de alimento sólido. Dice, debían ser ya maestros y más bien necesitaban que se les enseñase lo básico. ¿Y por qué? Bueno, probablemente por un apego desmedido a la ley. Ya vimos que la ley es buena, por ahí citaron Timoteo que dice, la ley es buena si se usa legítimamente. Pablo en Romanos dice que cuando él pecaba, aprobaba que la ley era buena. Algunos debían ser maestros y no lo eran porque se apegaron en demasía a la ley, dándole un uso que no era el que Dios había establecido. Ahora vamos a ir ya al texto en Hebreos 12 y vamos a empezar a leer los versículos 18 al 21. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocase el monte, será apedreada o pasada de alto. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ahora, tal vez para nosotros no es familiar este relato, no le hemos puesto la atención suficiente. Para ubicarnos un poco, vamos a ir al libro de Éxodo. Éxodo 19. Y vamos a leer los versículos 17 en adelante. Dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés de la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifica. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sean que haga en ellos estrago. Ahora imagínense lo impresionante que debía ser esto. Dice que el monte humeaba, que se oían estruendos. Dígame, ¿quién puede olvidar si ve algo como esto? Y no solo no lo olvidan, sino que lo cuentan a sus hijos y a sus hijos. Y ese relato había llegado hasta este tiempo en que se escribe esta carta. Los creyentes que reciben esta carta conocen bien este relato. Y el escritor de Hebreos les dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Les está diciendo, ustedes no se están acercando a aquel monte que sus padres les relataron. Es algo aún mejor. Dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas
y a la tempestad. Este monte era el Sinaí. Ahora, aquí estamos hablando de la promulgación de la ley, pero ya hemos visto, ya se vio en la escuela dominical, que Cristo es superior a la ley. Entonces, el escritor les está diciendo: a lo que ustedes se acercan es algo mejor, algo superior a aquel monte. Versículo 18: no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Ahora, ¿de qué es tipo el monte Sinaí? Vamos a ir un momento a Gálatas 4, versículo 25. En capítulo 4 de Gálatas, el apóstol Pablo hace una alegoría. Habla de Sara y de Agar, y a una la compara con el monte Sinaí y a la otra con el monte Sión. Entonces, en versículo 25 dice: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Ahora, cuando habla de la Jerusalén actual, está hablando de la Jerusalén de los días en que se escribió esta carta. Ahora, ¿qué características tenía esa Jerusalén? Bueno, era el centro de todo el sistema religioso que había en este momento. Entonces, el escritor de Hebreos 12, 18, les dice: no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Les está diciendo: ustedes no se están acercando a un mero sistema religioso, se están acercando a algo mejor. E importante, ¿a quiénes les está hablando? A cristianos judíos, es decir, aquellos